Mira, yo creo que se ha ido complicando conforme pasan los días luego de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, o sea, que muchas veces se presenta como un acto arbitrario y deliberado, pero que para la oposición venezolana, específicamente para la Asamblea Nacional, es un acto constitucional. De hecho, al principio yo, entre otros, cuestionamos que la autoproclamación se hubiera producido en la plaza pública y no dentro del recinto de la Asamblea Nacional, pero luego hemos leído más específicamente que ellos tienen una figura que es lo que llaman cabildo abierto, por la cual constitucionalmente se puede dar ese paso. Ahora, como te decía, se ha ido complicando todo porque de ser un conflicto interno se ha vuelto un conflicto geopolítico internacional. Y entonces estamos viendo ya un posicionamiento muy fuerte de varias potencias globales en el Consejo de Seguridad y en el día a día a través de declaraciones. Lo mismo vemos de un lado a Rusia, China, fundamentalmente yo te diría, y del otro lado a el Grupo de Lima, que reúne, como sabes, unos 12, 13 gobiernos de América Latina, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea del otro. Entonces estamos, ¿verdad?, en una tensión global que recuerda mucho, por cierto, a las tensiones, los conflictos que se producían en torno a Cuba a principios de los años 60, en el arranque de la Guerra Fría. Exactamente, es una especie de reedición actualizada de la Guerra Fría de aquel entonces, o cuando menos pinta para allá. Ahora, este es el momento en que ante la visión de los internacionalistas, es el momento de que se vaya Maduro ante el evidente deterioro económico, político y social, violatorio de los derechos humanos, de la justicia que se está viviendo, según se denuncia. Sí, ahí el asunto es que hay actores domésticos, nacionales, específicamente la oposición, y actores internacionales como esta buena parte de América Latina, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, que están respaldando a Guaidó, buscando una manera de ejercer presión desde adentro para que se produzca algún movimiento desde las Fuerzas Armadas a favor de la oposición, o alguna concesión de parte del propio régimen. Por supuesto que muchos de esos actores están exigiendo abiertamente la salida de Maduro. Lo que es muy difícil es imaginar cómo se produciría esa salida. Como sabemos, en Venezuela puede haber múltiples manifestaciones populares diarias en las calles sin que necesariamente se produzca un derrocamiento de ese gobierno. Hay que recordar que ese es un tipo de régimen político muy diferente al de cualquier democracia latinoamericana. Ese es un tipo de régimen político ya a estas alturas, sobre todo en cuestiones de seguridad, muy parecido al cubano o al nicaragüense, que no se caen con manifestaciones populares y que tampoco se caen con una gran presión diplomática internacional. Si el ejército no se mueve en favor de la oposición, específicamente de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó, no tiene por qué suceder nada. Lo que veríamos es un desgaste permanente y, eso sí, un incremento de la tensión entre las potencias globales que se van involucrando cada vez más en este conflicto venezolano. Ahora bien, Rafael Rojas, los gobiernos de México y de Uruguay están convocando a una conferencia internacional el próximo 7 de febrero. La sede sería Montevideo, la capital uruguaya, para establecer un nuevo mecanismo de diálogo con el fin de resolver el conflicto de Venezuela. Esta propuesta de México y de Uruguay de buscar un diálogo es mejor que el ultimátum europeo que caduca este fin de semana. Mira, a mí desde el principio me pareció una propuesta muy interesante
y lo he dicho, lo he comentado, lo he escrito en mis columnas. El único problema que he visto es que se ve difícil de traducir en un acuerdo o en un protocolo de diálogo que conduzca a una solución en el corto plazo, por el hecho de que las dos partes involucradas, como se llama correctamente en la nota conjunta de la Cancillería mexicana y la uruguaya, no están de acuerdo en sus premisas básicas. La oposición está pidiendo por lo menos un anuncio de elecciones anticipadas. Las corrientes más extremistas, vamos a ponerla así, las menos moderadas de la oposición venezolana, ni siquiera plantean el escenario de unas elecciones anticipadas. Lo que están pidiendo, de hecho, es una salida de Maduro, lo que ellos llaman el fin de la usurpación y el inicio de un gobierno de transición. Y por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro se niega a un anuncio de elecciones anticipadas, o sea que ahí hay, ¿sabes? Lo que llamamos coloquialmente un choque de trenes. No hay de hecho una zona de mediación sobre la base de algunos acuerdos básicos que nos pueda ayudar a vislumbrar un acuerdo en las próximas semanas. Así que a mí me parece muy interesante la propuesta del diálogo y de la mediación, porque baja la tensión a nivel global. Ya sabes que si esa tensión crece, el escenario, por ejemplo, de una intervención militar se acerca más, y como sabemos, con la frontera colombiana y la frontera brasileña, eso se vuelve muy complicado, porque esos son vecinos con gobiernos de derecha, con una relación cada vez más hostil, más compleja, vamos a decir, más tensa con el gobierno de Nicolás Maduro. O sea que la propuesta de México y Uruguay es atractiva. Lo que es difícil es traducirla, vamos a decir, en términos prácticos. Ahora bien, hay un grupo de intelectuales, de académicos, de historiadores, de expertos en política latinoamericana internacional que están reclamando a Estados Unidos su intervención insolente en la política venezolana. ¿Tú te sumas? No, mira, no sé. Yo que sí he leído la declaración, la que ha firmado Noam Chomsky y otros intelectuales. Entiendo cuál es la preocupación que tienen, pero me preocupa que detrás de esos pronunciamientos, que por cierto son muy válidos y muy legítimos, porque están, recordemos que esa es una red de la sociedad civil y de la opinión pública de Estados Unidos, que lleva años pronunciándose no solo por este tema, sino por otros, contra una presidencia como la de Donald Trump. El problema es que veo con ese tipo de posicionamientos es que muchas veces incluyen una descalificación absoluta de la oposición venezolana como actor. Y entonces, si lo que se está tratando de conseguir es un escenario de mediación, de diálogo, no se puede partir de la descalificación de la oposición venezolana en bloque, porque esa es una precisamente de las llamadas partes involucradas de las que habla el pronunciamiento de la conjunto de la Cancillería mexicana y uruguaya. Por otro lado, creo que para la vida democrática de Estados Unidos es muy bueno que surjan esas voces que se enfrenten al gobierno de Donald Trump, que evidentemente es un gobierno con muchos rasgos autoritarios y que se da el lujo, como hemos visto en los últimos días, de insinuar amenazas de intervención militar directa, como la que leímos en el cuaderno de notas de John Bolton, ¿no? Esta idea esta amenaza no tan velada de mandar 5,000 tropas, como decía en su nota, a Colombia para enfrentar al gobierno de Maduro.